9 de la mañana con 4 minutos, muy buenos días, muchas gracias por acompañarme en Cara a Cara este miércoles 17 de marzo. Y bueno, muchas noticias. Ayer sacudió esta declaración, esta información que surge por parte del alcalde con licencia, Ismael del Toro. Dice: no voy por la reelección. Debido a cuestiones familiares, tiene una nena, una pequeña enferma, decide no reelegirse y pues esto mueve todo el ajedrez, todo el tablero político de cara a las elecciones de 2021. Y también acaban de confirmar en otra noticia de última hora que finalmente el criterio de vacunación en Guadalajara, que comienza el sábado, no va a ser por primera letra del apellido, no va a ser como nos dijeron hace un par de días. Esto lo decidieron anoche las autoridades, lo confirma la Secretaría de Salud Jalisco. Va a ser exactamente como en Tonalá y Tlaquepaque, por medio de fichas y convocatoria en distintos puntos que te vamos a dar a conocer más adelante. El tercer tema, el desabasto de agua, continúa. Estaba viendo ahorita, no sé si habría que verificarlo, pero incluso había gente llenando baldes de agua allí en Paseo Alcalde, en Las Fuentes, en el camellón de Federalismo. El problema continúa, está más allá y en otras colonias distintas a donde se supuestamente dice el gobierno que está localizado el problema. Hay colonias con más de 22, 30 días sin agua, a pesar de que el anuncio supuestamente se hizo apenas, de que los cortes iban a ser, o se anunciaron los cortes apenas hace 15 días. Es decir, hay toda una desinformación con respecto al problema y las dimensiones que ha alcanzado. Y finalmente el otro tema que vamos a abordar el día de hoy es la confrontación entre AMLO y el Poder Judicial, con estas suspensiones que ya son 27 las otorgadas por jueces contra la ley de industria eléctrica. Y bueno, para estos temas densos y que necesitan un fino análisis, no podíamos tener sino a Eduardo González, académico y analista del TEC de Monterrey. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo, Caro. Y por supuesto, como los miércoles nos acompaña Carolina Toro, también analista, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Gracias, Jonathan. Buenos días Lalo y al auditorio. Pues bueno, es una agenda de furia, mucho que explicar, debatir y analizar. Son las 9 de la mañana con 7 minutos, no perdamos más tiempo. Gracias por sintonizarnos. Comenzamos Cara a Cara. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara en contexto. Hoy tengo la clara ruta y convicción de anunciar que no participaré en el proceso electoral, que renuncio a la candidatura de Movimiento Ciudadano al municipio de Guadalajara, porque en esta condición de poner en primer lugar a mi familia y en una circunstancia en la que mi pequeña hija requiere una atención médica especial, voy a estar al frente de mi familia, al lado de mi esposa, y atendiendo la prioridad de mi vida y el motor de mi vida, que es mis hijas y mi esposa. Bueno, ahí está la declaración ayer de Ismael del Toro, alcalde con licencia. Prácticamente se baja de la posibilidad de reelegirse, era el candidato pues de Movimiento Ciudadano, y hay muchas versiones con respecto a esto, muchas lecturas. La fecha límite para que se dé a conocer a su sustituto es el 21 de marzo, es el domingo. Sin embargo, tenemos versiones de que probablemente esto ocurrirá a partir del viernes y debe decidir el partido Movimiento Ciudadano quién va a ser el elegido. Lo que me dicen a mí un par de fuentes del primer círculo de MC definitivamente es Pablo Lemus. Pablo Lemus había expresado sus deseos de ser alcalde de Guadalajara, contender por la alcaldía de Guadalajara. Pero bueno, a ver, comencemos con un poco una pregunta que seguramente todos se hacen ahorita. ¿Hay un trasfondo en esta renuncia, Caro? ¿O es meramente un asunto familiar o sí hay razones políticas detrás? ¿Cuál es tu lectura? Fíjate que ayer cuando supimos todos la noticia, todo el mundo se sorprendió y empezaron a aparecer estas lecturas que tú dices de si en realidad fue que lo presionaron para renunciar. Porque iba mal en las encuestas. Que iba mal en las encuestas, porque es que no estamos acostumbrados ni acostumbradas a recibir estos mensajes, porque de alguna manera la lectura que hacemos, y es una lectura muy masculina de la política, es todo en enclave partidista, todo en enclave de grupo, y vemos a los personajes de la política como estos
sobre todo a los hombres, desprovistos de esa parte familiar y de esa parte personal. Y eso es una lectura muy masculina, pero eso está ahí. Qué interesante, ¿no? No lo había pensado así. Es que para las mujeres sí es normalmente mucho más común que los factores familiares y los factores personales pesen en las decisiones. Y eso, de alguna manera, este mensaje de Ismael del Toro ayer, pues habla más que del personaje político, del ser humano. Y me parece que es, digamos, se le reconoce que exprese, que va a asumir su papel de cuidador, de padre de familia, ¿no? De esposo ante una circunstancia que era probable que fuera reelecto, digamos, aunque independientemente de las encuestas, estaba en la jugada, estaba en la competencia, claro. Y además era la antesala para la posible gobernatura del Estado de Jalisco, es decir, no era menos lo que estaba en juego para un personaje, pero es de reconocer, digamos, las razones que expresa y no tendríamos ninguna razón para especular si hay otras razones cuando se pone por enfrente pues una condición de salud de los hijos, ¿no? De la hija en este caso. Claro, digo, aunque acostumbrados en hacer la forma de hacer política en este país, muchas veces sabemos que es, no, presento mi renuncia cuando en realidad lo renuncian, ¿no? Al funcionario, o este tipo de formas o prácticas en la política lo hace a uno sospechar, pero tienes toda la razón. Justamente ayer yo una de las cosas que hice fue hacer 2 o 3 llamadas y me decían, sí, o sea, sí es un tema estrictamente familiar, ¿eh? Pero Lalo, ¿cuál es tu lectura? Sí, yo creo que hasta el día de hoy la información que tenemos no nos arroja elementos para pensar en otra situación, ¿sí? Yo creo que fue un asunto, como lo menciona Ismael, de salud de su hija, y yo creo que no hay hasta ahí otro filón que seguir. Lo que podemos seguir es lo que va a venir, eso sí, pero la razón por la que él se hace a un lado, creo que está muy clara, por lo menos a la información que tenemos hoy. Y abonando a lo que menciona Caro, me llamó muchísimo la atención varios tweets ayer de una decisión valiente, así como si eso, o sea, si lo hacemos los hombres es un asunto así de valor, de qué bárbaro, no este hombre, ajá, si hubiera renunciado una mujer seguramente es, pues tiene que ir a su familia, su deber. Ajá, entonces esa parte yo creo que hasta ahorita no hay más que un asunto de salud y pues esperemos a ver qué es lo que viene. Claro. Sí, ahora, y esperemos que su hija esté bien, ¿no? Es sí, lo claro. que hay que poner por encima. Ahora, ya en el terreno político, ahora sí, claro, ¿cuál es el impacto de esta decisión? Pues una sacudida para MC y veremos entonces ahora con la elección del candidato o de la candidata qué privilegia MC, y eso es lo que me parece interesante el candidato o la candidata que vayan a poner. Si privilegian más la cohesión partidista o la continuidad de un proyecto político alfarista, o privilegian la competitividad electoral, porque dependiendo de quién pongan a jugar Guadalajara, pues también va a depender mucho si le dan la entrada a que Morena tal vez se convierta en la principal fuerza política en el próximo proceso electoral. Entonces, están jugándose mucho. Y que está cerca Morena, según las encuestas, digo, no está lejos de poder ahí arañar un triunfo, ¿no? Pues muchas encuestas incluso está por arriba, ¿no? Sobre todo en el municipio de Guadalajara, pero se están jugando no solamente Guadalajara, y hay que poner énfasis en eso, se están jugando también el proyecto político que se va a presentar en la elección para el próximo gobernador o gobernadora del estado. Claro, que en los últimos sexenios, el último alcalde de Guadalajara es el que se postula y se lleva la gubernatura. Le ocurrió a Aristóteles, le ocurrió a Alfaro y creo que también atrás a Emilio, ¿no? Sí, A ver, pero interesante esto, Caro. Dices, ¿está de por medio la cohesión del partido, la competitividad en la contienda o el proyecto alfarista? Pablo Lemus, ¿qué representaría de estas 3 opciones? Yo creo que representa competitividad electoral. ¿Se acaba el alfarismo después de...? No es el personaje más cercano, digamos, eso es un punto. Al proyecto y a la historia de Enrique Alfaro y a su grupo más cercano y más inmediato. Incluso, si recuerdan, en la segunda gestión de Zapopan, se hablaba mucho de que Pablo Lemus le había dado la espalda a muchos y a muchas integrantes del propio partido, ¿no? Del propio Movimiento Ciudadano, porque armó su grupo de gobierno principalmente con personas de su confianza y del sector empresarial. Entonces, no es el personaje más vinculado
al alfarismo duro y al partido, a Movimiento Ciudadano. Incluso por unos momentos hasta competencia, con desmarques. Claro. Nunca perdió su estilo ni se desdibujó como, por ejemplo, del Toro. Claro, ha tratado de hacer un perfil propio, distinto al perfil del gobernador. El asunto es que a estas alturas, según las encuestas, Pablo Lemus es el personaje que mayor reconocimiento tiene, por lo menos en la zona metropolitana, y tiene un perfil que puede hacer a MC competitivo y darle la pelea a Morena en la elección a Guadalajara. Claro. Lalo, sobre el impacto de esta decisión. Sí, yo creo que además de lo que atinadamente comenta Caro, creo que estamos viendo la primer consecuencia clara, concreta, de no haber formado un proyecto que fuera más allá de Enrique Alfaro. Yo creo que el proyecto del alfarismo, a mí me parece que es mucho, incluso llamarlo así, como el proyecto alfarista. ¿Cuál es el proyecto alfarista? Es Enrique Alfaro y 3 personas que lo acompañan. Y cuando una de ellas se baja, voltea y dice, pues ¿a quién más? Pues me traigo a A, a B o a C, que no son necesariamente de mi proyecto alfarista. Curiosamente los dos, Pablo Lemus y Enrique Alfaro, constantemente presumen, porque así se siente, no estar en MC. Entonces, finalmente no forman parte del partido, y lo que yo creo es que no solamente está en entredicho este proyecto de Enrique Alfaro, sino está en entredicho la posibilidad de una orfandad política y electoral de MC. Es decir, MC sin estas figuras que dicen constantemente no pertenecer al partido, ¿qué puede ofrecer en Jalisco y en el país? Claro. Sí, o sea, son figuras externas al partido que lo han llevado a hacer gobierno, pero que finalmente responden a proyectos personales, empresariales, muy, muy particulares, que están alejados del partido, que no ha tenido otra opción pues que hacerse a la sombra de ellos, porque también pues ir solo, pues... Claro. Ahora, la figura de Ismael del Toro, no solamente se va el alcalde de Guadalajara, renuncia a la reelección, pero la figura de estos personajes que tú mencionas, Lalo, cercanos al gobernador, uno de ellos es del Toro, y a ver, yo puedo decir que fue el operador político estos 3 años de Alfaro, es decir, no pierde a un amigo en la política, pero pierde a su gran operador. Si tú querías hacer cualquier cosa, acercarte, incluso no sé si recuerdan estas negociaciones para la Policía Metropolitana, todo ese tipo de cabildeos, incluso en el Congreso, era una especie de secretario general del gobernador, bueno, porque sabemos que el que tenemos no hace mucho, y pierde también ahí un operador político fundamental, ¿no? Entonces, a ver, y finalmente, con Pablo Lemus, que a mí me dicen que va a ser él, no sé si ustedes piensan que pueda ser alguien más. Yo no solamente con MC en este momento, yo aquí lo he comentado en varias ocasiones, que a mí me parecía que si MC no le daba la posibilidad de ser candidato, iba a ir por Morena. Sí. Al final lo que aceptó fue ir a la cabeza de las candidaturas plurinominales para el Congreso local, y que bueno, si es por esta circunstancia, y llega a la presidencia municipal, a mí sí me parece, como decía Caro hace rato, que es dentro de este equipo, pues ya tutti frutti, Coparmex, MC, alfarismo, que bueno, no sabemos cuál es la verdadera cara de lo que llegaría a competir, no necesariamente a ganar en Guadalajara, sería Pablo Lemus. Claro. Ahora, ¿sí es más competitivo, igual de competitivo Pablo Lemus, o cómo lo ven ustedes en la contienda de Guadalajara? No, lo que comentábamos hace un momento, sin duda las encuestas marcan a Pablo Lemus como el personaje de MC que en este momento tiene mayor nivel de reconocimiento, menos negativos. Su mejor elemento. Es su caballo de batalla. Sí. Yo diría que es su caballo de batalla. Pero bueno, como mencionaba ahorita Lalo, también cualquier cosa nos puede sorprender. El pragmatismo político es lo que está marcando la elección de candidatos y candidatas en todos los partidos. Bueno, veamos la lista de candidatos a diputaciones plurinominales. Que ya ni lo comenté ayer, en ¿no? Morena. En Morena, o ¿no? sea, Chema Martínez. Viene de todos lados. Entonces, no
creo que ya nada nos debe sorprender. No, o ves este caso de Mariana Fernández que deja el PRI para irse a Morena y llega a Tomás Figueroa que deja el PRI para irse a MC. Dices, no, ya, bueno, un poco de pudor. Lalo. Es que hay otro elemento que me parece que es importante y que no creo que no podemos decir que podría evitar ese elemento que Pablo pudiera ser candidato a Guadalajara. Pero en caso de que sea candidato, pues Pablo llevará mano con él mismo en Guadalajara y con Frangé en Zapopan. Sí. Porque ahora si sí va a haber un vicegobernador. Claro, porque si esto hubiese sido semanas antes, probablemente la ecuación sería, está bien, a Guadalajara, pero regresan a Zapopan. Uh-huh. Como no le iban a dar a Guadalajara, dicen, bueno, está bien, te quedas con Zapopan y ahora resulta que es probable que también se quede con Guadalajara. Oye, ¿creen que pueda mover las fichas ahí en Zapopan? No, ya Frangé ya quedó, ¿no? Es decir, o al menos... Sí, allí... no, yo creo que ya Zapopan, no creo que... Bueno, ya sería de plano muy descarado decir, bueno, Frangé ya no va a Zapopan y Pablo va a Guadalajara. Bueno, pero sí es una pieza que mueve el tablero, ¿no? Sí, y en política los equilibrios juegan un papel muy importante. Oye, y al final, también en los últimos sexenios lo que ha ocurrido es en las elecciones intermedias se pierde el partido en el gobierno del estado, pierde la metrópoli, ¿no? Pierden mayorías o representación en el Congreso local y todo parece que, digamos, el escenario se pinta para allá, para el gobernador Enrique Alfaro, ¿eh? Es decir, imagínate, esto que dices, Lalo, Lemus en Guadalajara y en Zapopan, de facto. O sea, eso le da más presencia y fuerza que el gobernador, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, hablando del oráculo electoral, eso de todas maneras es un mejor escenario a Morena, perderlo. Guadalajara y a lo mejor futuro en Zapopan es un mejor escenario para el gobernador, claro. ¿No? Es un mejor escenario que Pablo Lemus tenga Guadalajara y tenga Zapopan a que en esos principales municipios de la zona metropolitana entren otras fuerzas políticas que representan un gran reto ante la elección de cambio de gobierno. Pues se pone buena la contienda, ya en abril comienzan las campañas, estamos prácticamente a semana y media, 2 semanas. Vamos a un corte si les parece, Lalo, Caro. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41, mi cuenta en Twitter @JNLomelí. Caro, ¿cómo te seguimos en Twitter? Caro_Toro. Y con todo y triques. Con todo y triques. Bueno, para que allí nos comenten. Vamos a un corte y regresamos para hablar del plan de vacunación y esta noticia de última hora sobre los criterios para vacunar en Guadalajara. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41. 91.5 de FM, Zona 3. Hoy estamos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde nuevamente llegaron vacunas para la zona metropolitana de Guadalajara. Se recibieron el día de hoy 121,000 dosis que serán entregadas a los estados de Nayarit, de Michoacán, de Aguascalientes y de Jalisco. La buena noticia es que 80,925 dosis vienen para la ciudad de Guadalajara. Estaremos informando qué día iniciamos y cómo será el proceso, además de los puntos en donde se empezará la vacunación en nuestras redes sociales. Es importante que busquen en los lugares oficiales en donde estaremos vacunando. Al resto de las personas les pedimos que esperen sus municipios para poder empezar la vacunación. La vacuna está llegando, todos tendremos derecho a la vacuna. Jalisco se defiende contra el COVID-19. 9 de la mañana con 25 minutos, allí tuvimos a Fernando Petersen, el secretario de Salud Jalisco, que ayer hace el anuncio. Recordemos que están llegando lotes de vacunas al aeropuerto de Guadalajara y de esos lotes se distribuyen a distintos estados y bueno, confirma que una parte de las vacunas que llegaron ayer, 80,925 vacunas, van a ser aplicadas a partir del sábado en Guadalajara. Y nos habían dicho que iba a ser por primera letra del apellido para los ciudadanos para evitar las aglomeraciones. Esto se dijo desde hace un par de días, lo confirmó la Secretaría de Bienestar, aquí dimos la información, aquí dijimos que era una buena idea y anoche la Secretaría de Salud Jalisco junto con autoridades federales decidieron que no era posible aplicar este criterio por primera letra del apellido. Y comienza el sábado, sí, pero comienza como ocurrió en Tonalá y en Tlaquepaque, es
cáiganle todos, aquí les damos sus fichas, el primer día va a ser un caos y conforme avanzan los días ya todo más terso porque pues ya cada uno tiene su ficha, sabe cuándo le toca, mismos criterios, tienes que comprobar residencia entre comillas, aunque sabemos que ha habido muchos casos y es muy común que se esté vacunando a gente de otros municipios. A ver, un dato nada más. En Tonalá, según el censo del INEGI de 2020, hay 47,000 adultos mayores. Y fue medio ahí un problema el primer día. En Guadalajara hay 238,000 adultos mayores. Acaban de dar los puntos de vacunación, que también me sorprende. Son 8 puntos de vacunación. Es en Parque Agua Azul, Code Alcalde, Parque San Jacinto, Parque Ávila Camacho, Code Paradero, Museo del Ejército y la Fuerza Aérea, el Cuad, Explanada del Cabañas y Antigua Penal de Oblatos. 238,000 adultos mayores. ¿Se van o van a acudir de manera homogénea en cada uno de los días de vacunación? O sea, yo creo que aquí sí tenemos un problema grave y un riesgo grave, ¿no? No sé, esa es mi lectura. Caro. Grave el número de puntos para el número de adultos mayores, pero más grave el número de vacunas, que no va a alcanzar ni siquiera 80,000 y 238. Ni siquiera el 50% de los adultos mayores que van a lo mejor, que no digamos que todos van a acudir en estos días, pero sí un número importante y el número de vacunas comparado con el número de adultos mayores en Guadalajara parece insuficiente a todas luces. Entonces tal vez ahí está una de las razones por las cuales este esquema de orden alfabético pues se descarta, ¿no? No se puede organizar y planear una asistencia, digamos, programada cuando realmente la cantidad de adultos mayores que se cubren va a depender del número de vacunas disponibles. Porque aparte no es que esté repartido de manera proporcional el número de adultos mayores y la letra del alfabeto, ¿no? Claro. La letra del alfabeto. Es decir, muy probablemente hay muchos con apellido que empieza con A o G, es la más común, ¿no? Entonces, a ver, Lalo, yo quiero ser positivo, respiro profundo y digo, a ver, ¿dónde está lo positivo de esto? Bueno, yo creo que lo positivo es que llegaron las vacunas. Después aplicarlas. Claro, yo creo que lo positivo es eso y que pues ya lo vimos en la vacunación en el ITESO, pues sí, con algunos problemas, algunos caos, pero finalmente se lograron agotar las que enviaron y me parece que pues ese es el punto central. Ahora, ver si realmente las vacunas van a ser suficientes o no, y también de qué manera, o sea, si también abrimos el espacio y decimos, bueno, ya no hay ninguna regla, acérquense, pues, ¿cómo saben las autoridades si se van a acercar el primer día 20,000, 30,000, 100,000 personas y el segundo 20,000? Y que van a ir a uno u otro punto, ¿no? Así es. Entonces, yo no sé, yo creo que sí debería de haber algún mecanismo, ¿sí?, por colonias, dependiendo los centros de vacunación, o no sé. ¿Sabes? Pero el domicilio claro, pero sí, abrir el espacio de vacunación y pásenle, yo creo que va a ser problemático. Y saben, a mí lo que me sorprende es que tenemos el censo del INEGI, es el gran esfuerzo cada 10 años de conteo de la población. Sabemos, el INEGI sabe y tiene esa información por colonia, por calle, cuántos somos, qué edad tenemos, y eso podría establecerse y usarse, pero yo no sé si la cultura de la planeación de plano ya aquí está abolida. Tenemos el INEGI, pero tenemos el preregistro, que recordemos que, claro, que lo usaron. Bueno. 4.8 millones de adultos mayores hasta la última cifra que dieron en las ruedas de prensa. Entonces, era un mecanismo que permitía regular la demanda, que permitía sobre todo organizar la demanda. Sí. Y que realmente pues no se está utilizando. Pero también esto se debe, y lo platicábamos con algunas personas que estuvieron en la organización del ITESO, es que no se tiene a nivel estatal una rectoría del proceso. Claro. Y como no se tiene una rectoría del proceso, un poco se deja en manos de los responsables de los módulos, los mecanismos de organización, y no hay ningún criterio parecido ni aprendizajes entre un municipio y otro. O sea, lo que se aprendió en Tlaquepaque a lo mejor no se transfirió a Tonalá, y lo que se ha aprendido en Tlaquepaque y en Tonalá pues no se va a transferir a Guadalajara porque no hay ese liderazgo y esa conducción, ¿no? Ni en términos técnicos ni en términos políticos que organice la aplicación de las vacunas. Yo ayer decía, hay que segmentarlo, y decía, bueno, una opción es por letra del apellido, pero ¿por qué en la Ciudad de México, bueno, sí funciona y aquí no?
Seguramente por mayor disponibilidad de vacunas. Recuerden que aquí vimos los porcentajes de distribución del total de los lotes de vacunación y cómo en la Ciudad de México hay una mayor disponibilidad de Pero un vacunas. poco los argumentos de Salud Jalisco, porque hablé con la vocería y me decía, lo que pasa es que tampoco se puede garantizar, digamos, esto que decíamos, ¿no? Que lleguen, que por letra del apellido, los de las primeras letras sean más o menos y no va a alcanzar para todos. Entonces, no sé, a mí me parece que eso podría ocurrir también en la Ciudad de México. Algo está ocurriendo en la logística o no sé si en la Ciudad de México sí hay rectoría del Estado, porque aquí yo lo que veo y me da mucha risa, como cuando llegan las vacunas, sí te lo informa el gobierno del Estado, pero cuando le preguntas sobre la lógica de aplicar la vacuna, los puntos, no, eso es que lo que menciona Carlos, las buenas, pero no aceptan las malas. No hay manos del gobierno estatal en todo este proceso, ¿sí? Todo este proceso, pues más bien se organiza desde el gobierno federal, por un lado. Por otro, creo que lo que se pudiera hacer es programar las famosas pues el preregistro, que se acerque la persona adulta y programar, no sé, 20 o 30,000 por día. Y cuando incluso podrían seguir entregando el mismo día, pero con fecha para aplicación del día siguiente. Pero así como abrir y empezar a vacunar hasta que acabe el día. Claro. Bueno, y es que un detalle, si ven la foto de esta semana del Gabinete Federal revisando el plan de vacunación, la única representante, digamos, de las entidades federativas que estaba sentada a un lado del presidente era Claudia Sheinbaum, ¿no? Ningún otro gobernador creo que tiene acceso a esa mesa. Ahí está. Entonces, la explicación. Hay sin duda, hay un nivel de coordinación muchísimo mayor en la Ciudad de México con el gobierno federal, porque la estrategia es federal, pero hay una delegación y una corresponsabilidad con las entidades federativas que en algunos casos, como la Ciudad de México, tienen mucho más margen de coordinación y en otras, como Jalisco, pareciera, como bien dice Lalo, que hay una relación rota en todos los sentidos, en todos los aspectos y que imposibilita hacer un mejor ejercicio. Ahora, ¿qué veo positivo? Sí hay muchas cosas positivas y creo que el papel de las universidades ha sido muy destacable. Sí, el ITESO hizo una gran labor y la Universidad de Guadalajara ni se diga. Ahí está la clave. Ahí está la clave, privada, si se apoyan en esas instituciones que hicieron ya, que demostraron que tienen una infraestructura, que tienen recurso humano, que tienen capacidad logística, si se apoyan en esas instituciones en mayor medida, bueno, creo que estaríamos también hablando de otro escenario, ¿no? Bueno, pues algo más, Lalo. Son las 9 de la mañana con 34 minutos, estamos comentando este tema de las vacunas, 33 18 80 76 41. Vamos a un corte y regresamos con más también para platicar sobre el desabasto de agua. Le mandamos un saludo a uno de nuestros fieles radioescuchas, Juan Felipe, muchas gracias por sintonizarnos. 9 de la mañana con 34 minutos, vamos a un corte y regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91.5 de FM. La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa. Continuamos cara a cara en el 91.5. Zona 3. De la mañana con 37 minutos y ya tenemos aquí algunos comentarios, muchos comentarios del auditorio. Dice Rocío del Carmen, buenos días, yo tengo una percepción en relación al tema de las vacunas y creo que desde el gobierno federal debieron haber previsto lo que ustedes señalan, checar el número de personas por municipio a fin de poder equilibrar el número de vacunas que tenían que enviar a cada uno. Yo creo que el esfuerzo de los estados es mayúsculo y sobre todo porque intervienen tanto autoridades federales, servidores de la nación, Secretaría de Salud, entonces ahí es donde se complica. Además, el preregistro solo sirvió para validar que lo hicieron, pero nunca les llamaron y cada persona decidió acudir por su interés a vacunarse. Bueno, las universidades y la iniciativa privada tienen un papel interesante y fundamental aquí, si los pueden integrar por parte del gobierno federal. Ana Cecilia dice, anónimo, bueno, ahorita lo liduyo por ahí, para cara a cara, se me hacen poco los puntos de vacunación en Guadalajara, no hay ninguno en la zona Minerva, ni en la industrial, la más cercana es la que va a estar en el Parque Agua Azul. Pues no solo son pocos los puntos, son pocas las vacunas, que creo que también es parte del problema, que tenemos muy poquitas vacunas, entonces, si las aplicamos, en donde las aplicaran, la gente no iba a estar contenta, pero aparte le estamos añadiendo el ingrediente, el factor logístico que lo va a hacer
y que va a generar más descontento. Bueno, el siguiente tema, si les parece, Caro y Eduardo, y es el agua, desabasto de agua. Ha sido tema desde hace un par de semanas. Vamos a escuchar lo que dice antier el gobernador Enrique Alfaro, que por cierto tengo un reclamo para... no un reclamo, mejor me voy a portar más cortés. Le pido al señor gobernador que, como dijo en su video hace 2 días, nos informe cuál es el plan y el calendario con el tema de los tandeos y la estrategia, porque eso él dijo antier que el CIAPA iba a informar ayer de este plan, cosa que no ha sucedido hasta el momento. Así es que esperamos la información. Y esto es lo que dice al respecto del desabasto de agua. Ahora ya no nada más es la lluvia, ahora también este es el otro problema. Calderón funcionando. Sin embargo, hay que recordar un asunto muy importante que es necesario tener presente. Los patrones de consumo del agua cambiaron en la ciudad con la pandemia. En este año se elevó el consumo en los hogares, se estima hasta en un 11%. Y esa modificación en los patrones de consumo hizo que el agua de la presa de Calderón se acabara más rápido. Y nos quedamos a 3 meses de llegar al temporal de lluvias. Bueno, a ver, es un hecho, se aumentó el consumo de agua, pero el problema y la claridad de cuál es la dimensión del problema, eso es lo que nos falta. Una semana después, Caro, ¿cuál es tu lectura de este tema? No, definitivamente coincido contigo que le ha faltado muchísima claridad al gobierno del Estado en la comunicación, primero de cuál es el problema. Y si hay una identificación, digamos, limitada del problema, pues hay una identificación parcial de las soluciones. Primero dijo que era la falta de agua en la presa Calderón, luego dijeron que era un problema de tuberías, de un mecanismo de redistribución, pero el gobernador dijo en uno de sus videos, cuando presentaba lo del acuaférico, que agua teníamos. Y luego, una semana después, dice que también hay un problema de exceso de consumo y que entonces necesitamos ver hacia el aprovechamiento del agua del Río Verde, que significa presa al Zapotillo. Entonces, sí, definitivamente es una visión muy limitada y muy parcial de la expectativa de soluciones, pero también ha faltado bastante autocrítica en el sentido de lo que se ha dejado de hacer y sobre todo un planteamiento más integral de la larga lista de cosas que deberían empezarse a hacer, no solamente en términos de construcción de presas y de infraestructura hidráulica. Los expertos y expertas del ITESO hicieron esta semana un posicionamiento donde recoge bastantes elementos de, digamos, de esta falta de política hídrica en el Estado, ¿no? Y yo rescataría algunas de las cosas que ellos mencionaron, ¿no? Mencionaron que se requiere pues mayor responsabilidad en las acciones dirigidas a racionar el consumo, pero también a cuidar las fuentes. Es una mirada que no tenemos, es una mirada que no se ha construido y que yo diría que no hay una política pública que nos oriente hacia cómo está el gobierno del Estado haciendo eso. También que el gobierno debe asumir que esperó muchísimo tiempo para atender un problema que debió ver venir por lo menos desde el pasado temporal de lluvias, ¿no? Si sabía que llovió menos el año pasado, ¿por qué esperamos hasta la siguiente temporada de estiaje para meterle mano a un problema que pudo anticiparse? Pero también hablan de otras acciones que se pueden hacer de manera complementaria, que ya lo hemos mencionado en este espacio, la necesidad de reparar los acueductos, las redes que están generando bastantes fugas y por tanto un porcentaje de desaprovechamiento del líquido que debería llegar a los hogares, pero que se está perdiendo entre las tuberías y entre las redes. Y un punto bastante importante que mencionan los expertos y las expertas del ITESO, pero también lo mencionan en la rueda de prensa que dieron organizaciones el día de ayer, entre ellas INDEC, que ha trabajado muchísimo tiempo este tema, y es ¿por qué no se abre la participación ciudadana en una política como estas, en un tema que es tan clave, pero que además hay tanto conocimiento colectivo, hay tanta inteligencia colectiva y no se está aprovechando, ¿no? No hay consejos ciudadanos, no hay mecanismos de participación que aprovechen ese conocimiento colectivo para resolver un problema que finalmente es de los problemas más importantes para hacer viable una ciudad, pero pues es un problema de todos y de todas. Y tú, en conclusión, ¿tú crees que detrás hay más que un factor de clima, de lluvias o de alto consumo, sino también una mala gestión hídrica? Sí, creo que es multifactorial y lo mencionábamos aquí hace tal vez 2 semanas cuando platicábamos esto. Hay un problema agravado
sin duda por el cambio climático, sin duda por condiciones que son difíciles de controlar, como la cantidad de lluvia, etcétera, pero también hay muchas cosas asociadas a una mala gestión. Y lo hemos dicho aquí, como el CIAPA se ha limitado a esta visión de ingeniería, de construcción, de infraestructura, más que de gestión integral del agua. No parece que tenga una rectoría ni una mirada amplia en torno a esto. Y todo es construir presas, meter millones y no una nueva cultura de uso y reuso del agua. Por alguna razón, hace algunos años tuve que ir a Israel, que básicamente está pues en el desierto, y uno de sus grandes problemas en esa zona, en esa región, era que no había una gota de agua. Bueno, son unos maestros en el tratamiento y en el reciclaje, en el reuso de agua. No tienen un solo problema y desde luego no tienen fuentes de abastecimiento como las tenemos aquí en Guadalajara. Pero tu lectura de este tema, Lalo. Yo creo al menos dos cosas. La primera, con relación a lo que acabas de mencionar, es que seguimos pensando que el agua es eterna. El agua nunca se va a terminar y que en una ciudad como Guadalajara pues siempre va a haber fuentes suficientes. Cuando históricamente sabemos que una de las ciudades que en la República Mexicana batalla para traer agua, no es que no la pueda traer, es que es muy caro, está muy lejos, es justamente Guadalajara, sí, por un lado. Y por otro, no tenemos esta cultura del agua más adecuada para sobrevivir en una ciudad como esta, como sí la podemos ver algunas prácticas en ciudades del norte de la República, donde verdaderamente el problema del abasto de agua es muy complicado. Y aquí no tenemos, pero ni medianamente, alguna práctica similar a la que podemos ver en otras ciudades del norte de la República. Pero además me parece que se sigue apostando no solamente por estas construcciones de presas y demás, sino que yo creo que la apuesta sigue siendo que estas construcciones se venden. Claro. Y me parece, y esto lo han dicho desde hace muchísimos años, que al menos el 20% del líquido que entra a el sistema de distribución en Guadalajara se pierde por fugas. Entonces, ¿por qué en lugar de hacer presas, pues tapar las fugas? Pero las fugas no venden, tapar las fugas no se ve. Y entonces creo que esta idea de este gobierno y de todos los que han venido atrás de estar insistiendo en construir presas y canales y represas, etcétera, al final lo que tenemos es que no han sido suficientes para abastecer de agua a la ciudad, y por otro lado, un problema que persiste desde hace muchísimo tiempo, que es la mala calidad en el sistema de distribución, no se atiende. Y ahí se va entre el 20 y el 25% del agua que llega a Guadalajara. Claro, pues interesante, rescato y resumo porque me parece, yo no sé si a una persona cuando no tiene agua, ayer yo entrevistaba a una ciudadana y le preguntaba, bueno, ¿y qué piensas cuando, llevas 22 días sin agua y ves al gobernador diciéndote, no, es que la presa de Calderón por las lluvias y lo que vamos a hacer es terminar el agua acuaférico y es una obra y los gobiernos anteriores? Tú dices, bueno, yo lo que necesito es que me garantices o me digas cómo me va a llegar el agua, porque aparte las pipas, las 23 o 40 pipas del Chiapa son insuficientes, que ojo, allí también es una mala planeación, porque la Constitución, la ley dice, el Chiapa debe dotarte de agua con pipas cuando no hay, y que tengan 23 pipas, bueno, me parece... Pero no solo mala planeación, sino también están evadiendo su responsabilidad a todos los niveles de gobierno en este mercadeo del agua que se está generando en la zona metropolitana. En mi casa, la casa de ustedes, me ha tocado, en esta época me toca surtirme con pipas, pero realmente te echas la bendición porque no sabes la calidad del agua que viene, de dónde la sacan. Se va a ver, para empezar. ¿No? Ni te bañes con esa. No hay ninguna autoridad regulando el tema. Y también era un asunto que mencionaban los expertos y las expertas del ITESO. La responsabilidad del gobierno, de los gobiernos, porque también hay responsabilidad de los municipios. Recuerden que la responsabilidad del servicio es una responsabilidad municipal. Claro. Pero están con las manos totalmente caídas, dejando que los piperos hagan su negocio, hagan su agosto, y nadie nos garantiza la calidad del agua que nos surtimos por ese mecanismo. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo para este bloque, pero son 9 de la mañana con 48 minutos.
vamos, si les parece, a un corte. Caro, Eduardo, 33 18 80 76 41. Ya no dije el resumen que les quería comentar ahorita, que me parece muy interesante lo que enumeraron. Ahorita después del corte se los comento a todos ustedes y abordamos también un poco esta confrontación entre el Poder Judicial y Andrés Manuel López Obrador. 9 de la mañana con 48 minutos, vamos a un corte y regresamos con más. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM.